La web de Radio Pichincha recoge lo que fue un encontrón, no un encuentro, tampoco es que fue un encontrón. Un encuentro, ¿no?, entre Leonidas Issa y Diana Tamaín la noche del debate, en donde Issa le planteó una serie de reclamos en un tono bastante caballeroso. Como es él, no fue un tono diferente, no fue agresivo, no fue descomedido, no fue grosero, fue un tono más bien sobrio el que utilizó, y se ve, ¿no? En un video en el que se toma a Tamaín de espaldas y a Leonidas Issa de frente, le planteó una serie de reclamos, ¿no? Esperábamos mucho más de usted, obviamente ha defraudado. Esa es la frase que se recoge en el titular de la web de Radio Pichincha, en donde, mirándole a los ojos y con firmeza, Leonidas Issa le reclamó a la presidenta del Consejo Nacional Electoral por el silencio frente a los atropellos cometidos por Noboa a la Constitución. Veamos el videito. Y la ley deja que los candidatos, siendo candidatos presidentes, puedan utilizar recursos del Estado. Yo esperaba mucho de ustedes, pero realmente ha defraudado todo el sistema de democracia. Siempre me dicen eso, pero en todo caso estamos para actuar en derecho y hasta donde las consecuencias. En derecho ando, en permitido que hagan lo que quieran. Hay autoridades que tienen que sancionar eso. Esos son los jueces. No, a nosotros ustedes nos dejaron fuera con la salida. Solo por lo común, un documento que nosotros garantizamos. Ustedes garantizaron que eso suceda. ¿Y por qué no funcionaron? Eso ya me ha dejado mucho. Y quiero que sepa de mí, mucho más. En un sistema democrático controlado por el poder político. Señora Diana es una es una de las personas que más posibilidades de pedir en el CNE para controlar y tener el poder político. Usted y yo hemos hablado. Eso significa ahora una fuerza de poder para controlar al que diferente. Eso no me parece bueno. Eso no es democrático. Si por eso estaba pensando que vamos a quedar en CNE. O sea, no sería cierto. Dice, yo no puedo. Ahí es dejar fuera. Interpretación de ustedes. Ahí estaba, no creo que con eso estaba suficiente. Obviamente es muy difícil de escuchar bien, de entender bien las alocuciones, porque claro, fue un encuentro fortuito, no es que estaba preparado, ninguno de los dos tenía micrófono, entonces el audio no es nítido, pero creo que el motivo y el fondo de la conversa, en este caso del encuentro que mantuvo Leonidas Issa con Diana Tamaín durante la noche del debate, y esto ya en el post-debate, vale la pena y amerita mencionarlo justamente por lo que estábamos comentando en el inicio de este espacio, ¿no? Que en este país no se mide todo con la misma vara, y la aplicación de la ley no es igual para todos, ¿no? Y a propósito de eso, el otro día, no recuerdo en qué espacio fue, creo que era en un espacio de radio municipal, que escuché una entrevista en horas de la tarde, del espacio del colega y amigo Daniel Montalvo. Entrevistaba a un abogado, ¿no? Y hablaban justamente de que la ley se aplica al de poncho, y el abogado hacía una precisión con respecto de esa suerte como de lugar común que se utiliza en este país cuando se habla de la selectividad del sistema de justicia a la hora de aplicar la ley. Y el abogado decía, es que ya no es ni siquiera solo al de poncho, ¿no? Es al que te cae mal, sea o no sea de poncho, sino veamos lo que pasó, por ejemplo, con alguien que no es de poncho, que es además una frase que tiene un tinte bastante clasista y racista, como es el caso de lo sucedido con Jan Topic, ¿no? El hombre no es un tipo humilde, no es alguien de clase media baja o de clase popular, es un empresario, hijo de un magnate de las telecomunicaciones, del dueño de Telconet, nada más y nada menos, a quien le aplicaron una sanción para dejarle fuera de la contienda electoral y acomodar el tablero electoral de acuerdo a los antojos y las conveniencias del poder de turno, específicamente del señor Noboa. Entonces, esa forma de referirse al actuar o
al aplicar la ley en el país, de que solo se le aplica al más débil, tiene que ver con que ya no se aplica la ley solamente al pobrecito, ¿no? Sino a todo el que está en contra del poder de turno, que es lo que le ha pasado a John Topic, que tiene toda la plata del mundo. Que además sí, coincido totalmente con lo que dice Mario, sí es una sanción absolutamente ridícula, ¿no? Pero el tema es que finalmente esa sanción, digamos, no perjudica en el fondo ya de la situación y del tema que les planteo, no perjudica única y exclusivamente a Topic, que sí es el primer perjudicado, por supuesto, pero acá de fondo está, por un lado, la democracia, y por otro, cómo se ven afectados también los electores, a quienes les quitas tú la posibilidad de optar por una candidatura. Y no solo es lo sucedido con Topic, sino también parte del reclamo que le planteaba Leonidas Issa, ¿no? Mientras el CNE ha sido sumamente estricto con, por ejemplo, las candidaturas a la Asamblea de Pachacuti, Construye, entre otras organizaciones a quienes por un papel les impidió inscribirse, con el presidente Noboa, con el movimiento ADN, el CNE ha sido bastante dócil, ¿no? Muy flexible, les ha permitido hacer lo que le ha dado la gana, decidir si hace o no hace, si saca o no saca licencia. Entonces, el reclamo de Leonidas Issa es un reclamo absolutamente pertinente y un reclamo absolutamente justo, ¿no? Que tiene que ver no solo con lo que les ha hecho en contra a Pachacutic, sino a otros actores políticos como los que les acabo de mencionar, ¿no? Por un lado Construye, por otro lado también lo de Topic. Creo que no hay que olvidarse. Me parece que no hay que olvidarse porque finalmente, y sí, puede ser que en un principio y de entrada el perjudicado sea el actor político, pero por otro están probablemente los cientos o miles de electores que tenían a Topic como una opción y que les impidieron votar por esa opción. Es atentar finalmente contra la democracia. O sea, lo que ha hecho el CNE está lejos de ser garante de un proceso absolutamente democrático. Creo que tiene mucho que ver con no solo la selectividad, sino también con cómo estas autoridades de control, que deberían ser absolutamente equilibradas, transparentes, eso sí, imparciales, además estamos hablando de un proceso electoral, ¿ya? Ellos son más o menos los árbitros, para hablar en términos deportivos, de esta contienda, y son los que tienen que garantizar la transparencia de todo el proceso, no únicamente del resultado, que a la larga termina siendo lo más importante, sino de todo el proceso, absoluta transparencia. Y no, lo que han dejado más bien es una estela de dudas con respecto de su comportamiento a favor de un candidato, el candidato, en este caso, Estado, ¿no? Lo cual es realmente lamentable. Vamos a seguir hablando del debate y les quiero plantear un par de cosas que he encontrado por ahí, otras que me han hecho llegar y que por supuesto les agradezco y que vale la pena que ustedes las conozcan, las vean, las analicen. Lo podemos hacer, por supuesto, como siempre, de manera conjunta. Y después cada uno de ustedes también puede sacar sus conclusiones de manera personal con respecto de lo que ha sido el debate del domingo, el postdebate y unos resultados preliminares de un ejercicio muy interesante que nos han compartido desde el CIES, que no es la Central de Inteligencia del Gobierno, sino el Centro de Investigaciones y Estudios Especializados, donde trabajan varios profesionales de primer nivel, no solo dos, ¿no? Como son Tatiana Larrea, Carlos Coronel, Diego Saldumbide, entre otros, ¿no? Es un trabajo muy interesante que nos han hecho llegar con respecto de las primeras impresiones posteriores al debate. Antes de compartirles esos datitos del CIES, quería compartir también con ustedes los ejercicios de fact-checking sobre unos temas puntuales que han señalado varias plataformas.
una de esas Lupa Media, otra Ecuador Chequea, con respecto de información imprecisa que brindaron los aspirantes presidenciales, y creo que con mayor preocupación se ve, digamos, es preocupante que todos los candidatos presidenciales no manejen cifras con precisión, a detalle, pero sobre todo el presidente, que es el que tiene la información oficial, ¿no? El hecho de que no haya sabido, por ejemplo, el contenido de un decreto y haya confundido un decreto que tenía que ver con asuntos militares, con temas relacionados con eficiencia del Estado, alguna cosa por el estilo, da cuenta y mucho de la facilidad con la que el hombre o se confunde o miente, ¿no? En este reciente debate presidencial, varios candidatos presentaron una serie de datos que fueron verificados por plataformas como Lupa Media y Ecuador Chequea. El presidente Daniel Noboa, quien es además candidato a la reelección, afirmó que mediante el decreto 367, que era lo que les manifestaba, su gobierno eliminó el subsidio eléctrico a mineras y grandes empresas. Sin embargo, en la página oficial de la Presidencia de la República se especifica que dicho decreto está relacionado con el nombramiento de Milton Rodríguez como jefe de la Casa Militar Presidencial. Pues confundió un decreto que no tenía nada que ver con el tema del que estaban hablando, que tiene que ver con asuntos energéticos, y era un decreto que estaba relacionado con el nombramiento de un funcionario de la Casa Presidencial, de la Casa Militar, ¿no? La plataforma Ecuador Chequea también revisó otras declaraciones de Noboa, quien aseguró haber recuperado 500 megavatios del parque termoeléctrico. Según el Foro Energético, la cifra real es de apenas 200 megavatios. El hombre dijo que 500 megavatios se han recuperado. La cifra real es que apenas se han recuperado 200 megavatios. E insisto, en el caso de Noboa es mucho más preocupante esta serie de datos que resultan imprecisos o mentira, porque es nada más y nada menos que el que está ejerciendo el poder. O sea, es él el que tiene los datos reales, más cuando se trata, por ejemplo, de la situación eléctrica, y más todavía después de la crisis que vivimos durante abril y los 3 meses de apagones entre septiembre, octubre y noviembre, ¿no? Andrea González, de Sociedad Patriótica, declaró que el socialismo del siglo XXI tuvo 40 ministerios, cuando lo correcto es que terminó con apenas 22 ministerios. Refiriéndose siempre al gobierno de Correa, ¿no? Otras afirmaciones también resultaron imprecisas. Por ejemplo, Iván Saquicela, de la organización política Democracia Sí, que dijo haber sentenciado a Rafael Correa y Jorge Glass en el caso Sobornos, cuando en realidad lo que hizo fue formar parte de un tribunal que emitió dicha condena. Y el caso de Saquicela es también particular, ¿saben? Que, vamos a decirle, pintoresco. Ustedes pueden utilizar cualquier otro adjetivo. Pero uno de los personajes y de los candidatos más pintorescos de esta campaña presidencial, de esta contienda y del debate fue Saquicela. Yo estaba viendo el debate junto a mis padres y veía en cada expresión de ellos una sensación de vergüenza que, claro, me imagino habrán sentido muchos en cada exposición de Saquicela, justamente, ¿no? Y la reflexión que uno hace, yo les decía a ellos, en el caso de Saquicela específicamente, y ahora lo comparto con ustedes, ¿no? Un candidato que provoca en cada una de sus intervenciones, cuando hablaba del plan hocico y no sé qué, entre otras cosas, ¿no? Vergüenza. Ese señor no solo que ahora es candidato presidencial, a ese señor, por haber formado parte de todo ese entramado que terminó juzgando a Correa y al final del camino proscribiendo políticamente a Correa y a otras personas de su organización política, como premio le encargaron la presidencia del máximo tribunal de justicia de este país. Entonces, esa persona de la que hoy sienten vergüenza, quienes lo vieron y le escucharon durante el debate, porque decían, Dios mío, ¿cómo este señor puede ser candidato presidencial? Bueno, pregúntense también cómo este señor pudo haber llegado a ser presidente de la Corte Nacional de Justicia, si no es por el pago de favores. Creo que para eso también nos sirve y nos ha servido esta elección y este debate, ¿no? Para darnos cuenta de las verdaderas capacidades de unos y de otros, ¿no? Y uno de esos casos me parece que es el del señor Saquicela.
Se recogen algunas otras cifras, por ejemplo, de Leonidas Issa, que afirmó que la evasión tributaria alcanza los 7.500 millones de dólares. Si bien esta cifra corresponde a un informe de CEPAL del 2021, datos más actuales señalan que la evasión del IVA y el impuesto a la renta en 2024 fue de menos de la mitad de eso, ¿no? 3.000 millones de dólares. Eso como un datito para seguir comentando y profundizar sobre este tema del postdebate. Ahora les comparto este boletín, o parte del boletín, no completo tampoco, porque creo que hay algunas cosas sobre las cuales yo no me voy a meter a especular y tampoco voy a generarme un mal rato, ni a generarles tampoco un mal rato. Algunos me van a decir, me vas a arruinar el desayuno. Pero sí hay otros datos que me parece que son súper relevantes y que tienen que ver mucho con lo que implicó este debate y las primeras reacciones, ¿no? Es un boletín, panel, debate presidencial de esta primera vuelta, elaborado por el CIES, que señalan ellos, el panel, un instrumento cualitativo y debe complementarse con información de encuestas, grupos focales, de entrevistas y otras herramientas para comprender integralmente la intención de voto de los ecuatorianos. Es un instrumento para conocer en tiempo real las primeras impresiones del electorado con relación al debate presidencial. El objetivo de este ejercicio de opinión pública, de investigación, se centra en conocer los temas importantes para los ecuatorianos y su relación con la interacción de las candidaturas en el contexto del debate presidencial de primera vuelta y sus reacciones frente a la conversación electoral y en intención del voto. Este panel se lo hizo con 100 participantes de diferentes edades, estratos socioeconómicos, niveles de educación formal y zonas de residencia ubicados en todo el país, quienes responden en tiempo real de manera digital. Como les decía, es un trabajo de investigación del Centro de Investigaciones y Estudios Especializados CIES. Pregunta, ¿el debate reafirmó o cambió su intención de voto? Ojo con esto. ¿El debate reafirmó o cambió su intención de voto? El 78% dijo que reafirmó su intención de voto. Es decir, que si usted, por ejemplo, llegó al debate el día domingo diciendo mi candidato es Tillería, o mi candidato es Cueva, o mi candidato es Luisa, o mi candidato es Cucalón, un 78% de ciudadanos, casi 8 de cada 10, dijeron me reafirmo, este es mi candidato. Y un 22%, que es un número que me parece tampoco es despreciable, un 22%, dijo que cambió. Es decir, por ahí alguna intervención, alguna respuesta, alguna propuesta de uno de los 16 candidatos le hizo variar, modificar, cambiar su opción de voto. Que es un dato, a mí me parece, la verdad, muy interesante. Que el 22% de las personas consultadas en este ejercicio del CIES hayan mencionado que han cambiado su opinión y su intención y opción electoral. Ojo, nada despreciable, 2 de cada 10, ¿no? ¿Qué tema le pareció más importante del debate? Combate a la corrupción, el crecimiento económico, manejo de la seguridad, generación de empleo, la minería, mejorar la educación para los jóvenes, mejorar los servicios públicos, penas para menores de edad que cometen ilícitos, solucionar los apagones, o todos. El 47%, la gran mayoría de personas consultadas, cree que la seguridad sigue siendo el tema principal de la conversación. Aunque los factores relacionados a la economía destacan, agregándose en una segunda prioridad, particularmente matizados por la generación de oportunidades para los jóvenes. Pero ahí están viendo ustedes que el 47% de estas 100 personas consultadas por el CIES creen que el tema más importante abordado en el debate fue el de la seguridad. Con un 14% sigue el crecimiento económico,
el 12% la generación de empleo, el 8% la mejora de los servicios públicos, el 5% la solución de los apagones. Fíjense cómo terminamos siendo tan coyuntural los ecuatorianos, ¿no? Y bueno, después aparecen con 3, mejorar la educación para los jóvenes, penas para menores de edad que cometan ilícitos, que fue de paso ya voy a comentar sobre eso también porque tengo que desahogarme más allá de lo que les dije ayer durante la entrevista con los estimados David Chávez y Carolina Ávila. Fíjense cómo somos de coyunturales los ecuatorianos. Apenas el 5% plantea como una urgencia la solución de los apagones. Apagones que podrían volver a la vuelta de la esquina, si saben, porque con la demanda que hay y con la capacidad de generación eléctrica que tiene este país, si hoy mágicamente deja de haber lluvias, a la vuelta de la esquina vamos a tener apagones. Pero fíjense, insisto una vez más, lo coyunturales que terminamos siendo los ecuatorianos y cómo tenemos una memoria a ratos sumamente frágil. O sea, nos olvidamos que durante septiembre, octubre y noviembre tuvimos jornadas de casi 16 horas sin energía. Que ahora apenas el 5% dice, hay que solucionar los apagones. Yo hubiera esperado, sinceramente, un poquito más. O sea, para mí, y cómo lo empezamos a abordar también el tema de los apagones durante esa etapa, que ya estaba modificando incluso hasta nuestra psiquis, ¿no? ¿Se acuerdan? Cómo cambió nuestro estado de ánimo, que teníamos una sociedad que andaba más irritada, más enojada, fastidiada con todo lo que estaba pasando, con las ciudades convertidas en un caos porque no había energía en los semáforos, las intersecciones, de hecho un despelote, el gobierno tratando de descargar toda la ineptitud en contra de los municipios y de los alcaldes, pagando tuiteros, influencers, troll centers para que se quejen de las administraciones municipales por no poner agentes de tránsito en cada una de las esquinas de las ciudades. Entonces ya nos olvidamos de eso y termina siendo el tema de la crisis energética una más de las tantas cosas que hay que solucionar, de las cuales apenas el 5% cree que es importante. A mí de verdad que me sorprende un montón, porque les repito, pasado mañana saqueaban las lluvias, nuevamente empieza una etapa de estiaje. Ojo que estamos en enero, febrero, marzo, abril. Acuérdense que en abril tuvimos la crisis del año pasado, ¿ya? Empiezan los apagones pero de verdad que es increíble lo coyunturales que terminamos siendo a ratos los ecuatorianos. Pero bueno, ahí está, marcada la agenda nuevamente por los temas de la seguridad. Marcada la agenda nuevamente por los temas de la seguridad. Sigamos revisando. En el global, considerando las 2 rondas de debate, ¿qué candidato tuvo un mejor desempeño en el mismo? Ahí están viendo ustedes los resultados. Increíblemente, las personas consultadas, un 35% creen que a Daniel Noboa le fue mejor. Este es el global, ¿no? Yo prefiero verlo el global y no verlo por grupos, sino íntegramente, porque no es que vamos a elegir presidente para 2 años y presidente para otros 2 años. Vamos a elegir un presidente y los 16 candidatos van a ir en una sola elección. Entonces me parece que está muy bien planteado así, integralmente. Además, cada grupo tuvo sus particularidades. Finalmente termina siendo que no eran equitativos los 2 grupos. El primer grupo fueron un flan con el candidato Noboa, que es el que está además en el poder, a quien debían haber ido a casi que a fiscalizarlo, quien debió haber sido cuestionado dura y severamente por sus adversarios en ese momento, pero fueron un flan, ¿no? Excepto algunas cosas por ahí de Tabaqui con el tema de los niños de las Malvinas, de Jorge Escala por el tema de los impuestos, del Eres o te haces de Cucalón, que algo ahí se despertó, pero después el resto muy, muy pasivo.
fueron un flan. Y el segundo grupo se le cargaron a Luisa como que ella fuera la presidenta todavía, que formó parte de un gobierno que dejó hace 7 años del poder, ¿no? Veamos el integral. Considerando las 2 rondas de debate, ¿qué candidato tuvo un mejor desempeño? Increíblemente, el 35% cree que a Daniel Noboa le fue mejor. El 28% dice que a Luisa González. Y también, sorprendentemente, el 19% señalan a Andrea González como la que mejor le fue. Después, muy distante, Pedro Granja con apenas 7%, y después muchísimo más distantes, Jorge Escala con 2, Iván Saquicela con 2, Iván Cueva con 2, y finalmente Arauz, Tizería, Isa, Jairala, Cronfle y Cucalón con apenas 1. Pero en el caso de los 2 primeros, de Noboa con 35 y Luisa con 28, ocurre un fenómeno que es del sesgo de confirmación. Es decir, son los 2 candidatos que evidentemente están disputándose esta elección con seguridad, con certeza. Si es que hay segunda vuelta, son los 2 que van a pasar a esa segunda vuelta. Si las cosas no varían de aquí hasta el 9 de febrero, que salvo que ocurra una cosa tremendamente excepcional, un milagro, o que caiga un meteorito, yo no veo posibilidades de que ese escenario se modifique o cambie. Es decir, Noboa Luisa, Luisa Noboa, pónganle ustedes el orden que deseen, pero son los 2 que estarán disputándose la presidencia. Y aquí ocurre este fenómeno, que es el del sesgo de confirmación, que es además lo que les manifestaba al inicio cuando revisamos ese dato del 78% de confirmación del voto, ¿no? La gente que vio el debate pensando en votar por Noboa y la gente que vio el debate pensando en votar por Luisa. Son segmentos que creen que a su candidato es al que mejor le fue. Desde la arena contraria, a mí me parece que a Noboa no le fue tan bien. Que salió bien librado es otra cosa, por algo con lo cual también coincido con lo que decía ayer David Chávez, de que el formato estaba pensado en beneficiar a Noboa, y de que el grupo que le tocó a Noboa fue un grupo soñado. Cucalón no lo atacó, Tabaqui, el tema de los niños de las Malvinas y nada más. El único que intentó algo fue Jorge Escala, Jimmy Jairala, muy tibio, extremadamente tibio, lo de Cueva, lo de Tizería, nada que ver. Entonces no recibió ataques el presidente que está buscando la reelección, y a quien tenían que haberle cuestionado, y a quien tenían que haberle interrogado, y a quien debían haberle interpelado con mucha más dureza por el tema de los apagones, por el tema de las violaciones permanentes y constantes a la Constitución, por el tema de los abusos en el uso de la fuerza por parte de Fuerzas Armadas y Policía a la hora de los operativos, por la desaparición de personas, por el asesinato de los niños de las Malvinas, y por una infinidad, por la crisis económica, un año que cerramos con receso económico, el 2024, que el señor dijo que estábamos creciendo poco. No es que estábamos creciendo, decrecimos en economía el año pasado, según el último boletín de su propio Banco Central. Entonces, claro, evidentemente, Noboa la sacó muy barata, ¿no? Muy barata. O sea, con ese grupo, el hombre, así, ¿no? Feliz. Y evidentemente no le fue mal. En el caso de Luis, a pesar de haber recibido los ataques de Saquicela, de Andrea González, de Pedro Granja, creo que también pudo salir bien librada. Entonces, evidentemente, mucho de ese segmento de electores que tenían pensado ya votar por Luisa, dice, a Luisa le fue bien, es la ganadora. Además, es mi candidata, ¿no? Con Andrea González creo que no ocurre eso, porque tenía una intención de voto muy baja, pero sí tuvo una actuación destacada basada en su exacerbado anticorreísmo. Y creo que ahí la señora logró llegar a segmentos electorales que probablemente con la desaparición de Villavicencio, sobre todo, se sintieron huérfanos y que no se identifican con Noboa, que Cucalón tampoco les termina de convencer, y necesitaban a alguien que hable con la dureza y que guarde toda esa bronca y ese odio que le llevan a Correa, que les represente. Y encontraron al mejor cuadro posible,
que es la señora Andrea González, que además fue la que más conversación digital generó. Aunque ayer en el postdebate casi que desapareció, cuando uno creería que la señora iba a aprovechar ese momento, ¿no? Que por todo lo que se ha dicho, fíjense este número, es realmente interesante. La ubica con 19 puntos, nada despreciable, detrás de Noboa, que tiene 35, y de Luisa, que tiene 28, 19%. Muy destacado lo de Andrea González, de acuerdo a lo que se menciona y se dice en la conversación digital. De ahí que uno pueda coincidir con las ideas que representa la señora, ni de lejos, ¿no? Pero uno está hablando y comentando con respecto de lo que fue su participación en el debate. Entonces, a mí lo que me queda de impresión o de conclusión con respecto de esto es que sí hay un electorado que simpatizaba, que se sentía huérfano con lo que sucedió con Villavicencio, y que estaba buscando a alguien que represente esas, entre comillas, ideas, ¿no? Que el anticorreísmo finalmente no es un proyecto de país, no es un plan de gobierno, es una actitud. Ser anticorreísta es una actitud, y hay un gran segmento de electores, insisto, que se ubican en ese espectro, y seguramente ese impacto ya lo estarán midiendo en Carondelet, porque a quien más le afecta la participación de Andrea González no precisamente es a Luisa, sino a Daniel Noboa, que es el que ha estado durante todo este tiempo también tratando de capitalizar ese anticorreísmo más extremo, más radical, ¿no? Ese voto influenciado por el odio. Y la señora Andrea González removió muchísimo el odio, y parece que le ha dado resultados, ¿no? Que eso sea también lo que motiva a votar en este país, creo que es motivo de otro análisis, ¿no? Igual de extenso y largo, pero hasta acá de ello.